Hola, soy Pepe García y dirijo el estudio de diseño Cul-de-sac con sede en Valencia, fundado ya hace casi 20 años. Hola, soy Isaviso, soy diseñadora gráfica y soy cofundadora del estudio Granissat, estudio creativo que lleva 4 añitos en Valencia. Nosotros entendemos nuestro trabajo como una cadena de montaje. O sea, somos una orquesta donde cada instrumento empieza a tocar en un momento diferente. Tienes la gente que se dedica a la creatividad, la gente que se dedica al desarrollo técnico, la gente que se dedica a la gestión de proyecto, la gente que se dedica a la parte comercial, a la comunicación. Claro. Entonces, en ese sentido, sí que, aunque sí que es un trabajo colaborativo, es un trabajo que está súper ordenado. Claro. Súper organizado, tiene unos tiempos, tiene unas horas, tienes un control de lo que es un presupuesto, porque es que si no sería imposible, Claro. ¿no? Al final sería tan sencillo de que acaba el año y decir, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿No? Y en ese sentido sí que lo tenemos bastante organizado. Trabajamos de una forma un poco rara, pero eso a veces no funciona, y cuando una persona dentro del proceso de trabajo interviene, una persona externa, que a lo mejor no está en ese proceso, a veces también te nutre mucho. Y eso a veces proporciona a un proyecto con un carácter distinto, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho intervenir dentro del proceso que está como muy cuadriculado, es como, oye, pues, ¿y si yo cojo esto? Y eso es lo que... Y eso seguramente hará que no todo el mundo encaje en el proceso, ¿eh? Exacto. A nosotros nos llega mucha gente que después de estar ahí probando, trabajando y tal, dices, este no es Cul-de-sac. Claro. O sea, hay una química, se tiene que producir, aparte de todo la capacidad profesional de cada uno, la química personal de decir, ostras, es que mola, es que tienes afinidad, es que quieres hablar, quieres compartir con él, y eso no siempre se produce. Es que al final... Que lo hace todavía más complicado el tema. Claro, no solo tienes que ser claro. un gran profesional, sino que además empáticamente tienes que conectar. Total, porque al final también cuando tú estás en tu empresa y tú tienes tus valores, ¿no? y planteas, como decimos, esa familia, hay gente que se tiene que adaptar porque pasas mucho tiempo con ellos. Entonces, claro, si esa persona no encaja... Yo siempre lo digo, mi tarea en el estudio es el olfato. Mi tarea es oler cómo van los diferentes guisos. Yo la verdad es que soy una persona que tiene capacidad y cada vez, yo creo que con el tiempo cada vez más. Y esto, quien me oiga, seguramente en el estudio se van a descojonar, pero es así, ¿no? De delegar, de al final decir, vale, hay un director de proyecto y a mí me gusta sobrevolarlo todo. Y sobre todo trabajar desde el punto de vista más estratégico, más de enfoque, más de decir, vale, para este proyecto yo visiono algo parecido a esto. Claro. ¿Sabes? Y a partir de ahí dejar libertad y luego ir sobre todo refinando, puliendo con el equipo, pero de alguna manera dar libertad, ¿no? Y dar rienda. Al final es verdad que la experiencia es un grado, ¿no? Y que no sería tampoco interesante decir, no, es que mi tarea en este momento es dejar trabajar a la gente, ¿no? Claro. Es dejarla trabajar, pero siempre bajo esa experiencia, ¿no? Claro, es que eso también a mí me parece muy curioso porque cuando nosotros montamos la empresa, claro, nos pillaba de pipiolos totales. Entonces, claro, cuando la monté con mis compañeros, yo decía, madre mía, voy a estar todo el día diseñando. No. ¿Y qué va? Para nada. O sea, yo me imaginaba una cosa que no era, ¿no? Entonces, es verdad que también diseño porque me gusta mucho participar en la parte creativa y también de ejecución, pero, ostras, claro, al final llevas un equipo, entonces no puedes estar diseñando, llevando el equipo, organizando, porque no te puedes partir en 8. No, y cuanto más creces, esa tarea de estar diseñando en la arena, menos la ejerces. Sí, está muy chulo también organizarlo, ¿no? Como dices tú, ir oliendo a ver qué cosas se van cociendo, pero es verdad que a mí eso me rompió un poco los esquemas iniciales, ¿no? De decir, jolín, yo creé esto para diseñar, pero no diseño directamente. ¿Sabes? Tengo que ir marcando pautas. A mí, fíjate que yo no lo echo de menos, ¿eh? ¿No? Yo, en todos estos casi 20 años, claro, hemos trabajado, conocemos todas las fases. Claro. Yo en este momento mi ordenador tiene menos programas de los que tenía hace 12 El y tiene buscaminas, muchos ¿no? menos de los que tenía. O sea, ahora básicamente con un Word, un Excel Claro. y un email ya lo tengo todo. Cuando antes es que si los programas de 3D, con los programas de gráfico, ahora mismo no tengo nada y no lo echo de menos para nada. Lo que me encanta es esa capacidad de desde fuera
poder aportar al proyecto. Claro. Porque al no estar todo el día en el proyecto, lo que te hace es tener una visión mucho más limpia, mucho más crítica y mucho más enfocada. De manera que el equipo cuenta con un puntal en el cual puede siempre volver para decir, hostia, nos hemos desviado, ¿es esto, no es esto? Claro. Y la verdad que yo no lo he hecho nada de menos. Yo ahora analizo el porcentaje de trabajo de mis horas que son de diseño y yo creo que si llegan al 20-30% creo que ya es un reto. Ahora, son horas de calidad, de decir, no, por aquí, horas de dirección sí que hay muchas, y luego horas de comercial, horas de psicólogo, hay un montón de tiempo que claro, que no estás trabajando de diseñador. Es verdad, ¿eh? Eso no nos lo enseñan en la escuela, ¿eh? Eso no lo enseñan, ya te lo digo yo. Sí, sí. Para mí eso es el mayor miedo dentro del mundo del diseño, es decir, es perder un poco la línea o decir, jolín, me estaré quedando anticuada, ¿sabes? Muchas veces pienso que ese es mi mayor miedo dentro de este sector. Por eso mismo también me gusta mucho nutrirme de gente joven, porque muchas veces cuando contratas a gente en una empresa y es gente joven y viene con ideas frescas, a veces te hace darte cuenta de que a lo mejor tu camino era otro, ¿no? Y está muy bien tu experiencia, está muy bien tus años de trabajo, pero esa gente joven que no tiene todo eso, tiene cosas nuevas. Entonces, para mí es súper importante escucharla. Porque aprendes. Lo de la gente joven. Sí, porque como si fuera una vieja, gente ¿no? joven, yo busco gente que... yo busco bebés. Claro, es verdad, pero creo que a ver, yo no digo que sea súper vieja ni joven, ¿no? Pero es verdad que hay gente con a lo mejor 22 años o 20 años que se acaban de graduar, que tienen mogollón de potencial. Y esa gente hay que escucharla. Igual que ellos te escuchan a ti, porque ellos escuchan tu experiencia o escuchan otras cosas, hay que aprender de ellos, porque ellos te aportan lo que tú no puedes en ese momento tener. Entonces, para mí eso es básico. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que sí que tengo claro es que mi tarea en el estudio ahora mismo es ser un catalizador del resto del equipo. Mi tarea ya no se trata de... No tengo aspiraciones personales en cuanto a la creatividad. Tengo aspiraciones de llegar a una creatividad excelente, potenciando la capacidad del equipo. Claro, eso y lo que me gusta es que de ser capaz de hacer tuyos los éxitos del equipo, independientemente de que hayas participado en cualquiera de las fases. Yo creo que eso es fundamental también. Al final no pensar en... yo cada proyecto del estudio lo siento como mío. Hombre, claro. Haya participado en una medida, en otra, porque al final para mí es la clave. Es decir, yo no voy a estar allí trabajando en el día a día, pero sí que es verdad que ese input más específico, más de estratégico, es lo que termina también, lo que aporta también ese valor. Cuando nosotros creamos Granissat, como he dicho antes, llevamos casi 5 años, es súper poco tiempo. Pero claro, yo venía de terminar una carrera, ¿no? Hice publicidad y después de hacer publicidad me especialicé en diseño gráfico. Entonces, claro, fue salir de allí y en los años que estuve trabajando, bueno, que estuve estudiando, trabajé en un montón de cosas que eran una mierda. Entonces, claro, ves una situación de desamparo total, en la que estás trabajando en sitios que no te gustan, en los que no valoran tu trabajo, en las que, lo que hablábamos en un principio, no te entienden, ¿no? Tú no te entiendes con ellos, y de ahí sale, vale, necesito crear, necesito sacar para afuera todo lo que tengo en mi cabeza que no lo puedo hacer en otro sitio. Entonces de ahí surge Granissat. Granissat sale de la relación de 3 amigos de toda la vida que decimos, bueno, que estamos en una misma situación así de precariedad total y decimos, mira, esto es lo que nos gusta, vamos a tirar para adelante y vamos a hacer lo que nos mola, hacer lo que nos gusta. Entonces ahí sale, ¿no? Y sale como con la boca pequeña, ¿no? En plan, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se tantea. A ver si hay agua en la piscina. A ver si hay agua, que en ese momento no había mucha. Y de repente te tiras al agua y ves que está un poco más llena de lo que pensabas, ¿no? Y dices, vale, esto está funcionando, esto mola. Y entonces empiezas a trabajar hasta que te das cuenta que se te está yendo de las manos, ¿no? Que dices, jolín, algo que pensaba que era chiquitillo se está convirtiendo en algo que no pensaba que llegaría. Entonces, la evolución sobre todo es una evolución personal, la evolución de una persona que desconoce el mundo empresarial hasta que tiene una empresa de 7 personas que pensaba que nunca llegaría. Entonces, claro, la evolución es brutal, porque pasas de ser eso, una estudiante que estudia publicidad y diseño gráfico a convertirte en una empresaria que maneja un grupo de personas. Entonces, claro, el cambio es abismal.
Mi forma de diseñar también ha cambiado, la perspectiva que tienes, las cosas que vives, Sí. todo eso afecta, ¿no? El entorno es básico para el diseño. Entonces, claro, la evolución ha sido muy grande. Yo veo que he evolucionado de una manera enorme y me encanta. Me encantaría que eso fuera siempre, ¿no? Que cada 5 años que yo piense hacia atrás y diga, jolín, cuánto he cambiado, cuánto he evolucionado, qué bien, Yo me creo siento... que lo fundamental también es, yo entiendo el diseño es un juego, esto es un juego, y como todo juego tiene unas reglas. Sí, Y entonces lo que te hace, la experiencia lo que te hace es entender las reglas del juego. Y Ya. al principio estás trabajando para el juego, no sabes muy bien qué teclas hay que tocar, qué hilos hay que mover. tal cual. Y luego con el tiempo te das cuenta ya de decir, ostras, que el diseño no es el total del cuento. Hay una Exacto. cantidad de cosas a tener en cuenta dentro del trabajo del diseñador y del diseño Sí. que antes igual no las hacías jugar a tu favor, pero que ahora Es de verdad. pronto dices, ostras, esto lo puedo hacer jugar a mi favor y encima me hace ser más eficiente. Antes era, yo recuerdo, antes más joven, hostia, era como la energía que le ponías a cada cosa que hacías, era de tan intensidad que era imposible mantener, eso es imposible mantenerlo en el tiempo, ¿no? Imposible. Y yo creo que lo que más ha cambiado, en mi caso, lo que más ha cambiado con el tiempo es que al hacerte mayor tienes que graduar mucho más el esfuerzo y la intensidad con la que haces las cosas, lo cual no significa que las hagas peor, sino que las estás modulando de una forma mucho más eficiente. También eres más consciente, tienes más aprendizaje, entonces eso... Sabes el juego, lo sabes jugar mejor Sí, en este momento. Y luego hay otro caso muy interesante y es que por fin eres capaz de definir un destino en cuanto a tipología de proyectos que estás buscando, tipologías de Claro. clientes, tipología, o sea, cuál es tu producto en este mercado, cuál es aquello que te va a hacer diferente. Antes, en nuestro caso, nada de todo esto existía de una forma muy concreta. Ya. Hacías y en el momento de hacer eras capaz de decidir esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero no había una concepción predeterminada, ¿no? Decir, no, es que el producto cul-de-sac es esto. claro. Y ahora sí que somos capaces de definirlo mucho más, con cosas mucho más concretas. Al final es un poco, la pesquería se muere la cola. Al final es, si vendes soluciones, entras en la dinámica del me gusta o no me gusta. Sí. Pero, por ejemplo, si vendes criterio, lo que estás entrando es una dinámica mucho más de decir, vale, yo confío en ti, confío en tu criterio y a partir del criterio definimos soluciones. Pero hay un trabajo un poquito más estratégico previo. Yo creo que eso es fundamental Sí. también. A la hora de... Yo soy muy de poner en primera persona todo, Sí. en el sentido de que no es el cliente, eres tú, soy yo. Ya. O sea, cuando fallamos en el estudio soy yo. ¿Qué hemos hecho que no ha funcionado? Y yo creo que en ese sentido, creo que cuando el cliente entra a opinar en exceso es porque algo hemos hecho mal. Porque si no, cuando todo está justificado, todo tiene un plan, todo tiene una metodología, el cliente va entendiendo cuáles son las fases, entonces le haces partícipe casi del resultado. Sí. Entonces ahí es muy complicado que él entonces se venga para atrás y... Ya, sí, pero sí que es verdad que a veces, a mí sí me ha pasado, ¿no? De llevarlo todo como muy, además me obsesiona mucho, que todo esté bien cogido, ¿no? Que todo tenga un sentido, que al final eso solucione algo, ¿no? Y lo explicas tú y te dices, ah, ya, pero es que no me gusta el color amarillo, y te dices, te estoy explicando todo esto, ¿no? Necesito que entiendas esto. Entonces, claro, muchas veces estoy de acuerdo totalmente con lo que dices tú, ¿no? Lo de vender criterio, me ha encantado, pero es verdad que hay veces que falta que lo entiendan, que se entienda, comunicarlo. Estoy de acuerdo, Sí. se tiene que comunicar. A mí, por ejemplo, lo que más me atrae en este momento es cuando verdaderamente el cliente, o sea, has hecho todo el trabajo previo para presentarte al cliente, ni siquiera casi como un diseñador. Eres como casi su hombre de confianza. Claro. Y entonces, fruto de eso, generas una relación con el cliente que dice, vale, lo tengo ya claro. Y está todo organizado y está todo justificado. Sí. Creo que además, por ejemplo, en nuestro caso, hablamos de metodología de trabajo. Para mí hay una cosa fundamental y es la intuición. O sea, lo que más he desarrollado yo en estos 20 años es la intuición. O sea, el hecho de decir, nos la jugamos de triple desde medio campo. ¿Por qué es esto? Porque esto vibra, porque esto pita, porque esto es una locura. Sí. Y esa capacidad de decir, hostia, por más que estudies el proyecto, por más que tal, hay veces que es una sensación.
que viene de dentro y viene de forma tan intensa que dices, chicos, a por esto, sin miedo, o sea, a saco. Es verdad. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Que eso te lo dan las canas también, ¿sabes? La idea de decir, es que ya lo has vivido antes, esa sensación ya la has vivido anteriormente y cuando la vuelves a reproducir dices, hostia, es que vivimos para esto. ¿Sabes? Nuestro trabajo se Qué trata... satisfacción, ¿no? Más grande. Sí. Apostar algo con los ojos cerrados con una venda y decir, Y además hay sé que va a veces que el funcionar. proyecto te lo está contando el cliente y te vas con una sonrisa porque dicen, en realidad lo que estás pensando es, ya lo tengo. Sí. O sea, ya lo tengo, solo tengo que decidir cuánto le voy a cobrar, pero el proyecto lo tienes, ¿sabes? Es como, pero eso te lo han dado los 20 años de trabajo, de peleas y de guerras vencidas y de guerras perdidas, pero decir, es que esto va a ser la leche. Ya. ¿Sabes? A mí también me encanta esa sensación de cuando, lo que estás diciendo tú, ¿no? Cuando te explican, un cliente te explica un proyecto, que tu cabeza lleva y sales allí y dices, lo que estás diciendo tú, ¿no? Es que ya sé qué camino voy a seguir, ¿no? Porque es que mi cabeza va a 1000 por hora, mientras me están hablando yo ya estoy pensando en 1000 historias y eso luego mola mucho. Y sobre todo te acostumbras a diseñar, o sea, yo no me siento a diseñar, yo vivo diseñando. O sea, yo estoy en la ducha, estoy durmiendo, el último pensamiento, hay veces que te llevas proyectos a la cama, que te llevas proyectos a la ducha, que te llevas proyectos durante todo el fin de semana y llegas y luego tienes una sentada con el equipo y dices, mira, yo he pensado esto. Y eso está muy bien también. A mí eso de diferenciar entre vida y trabajo nunca lo he entendido. O sea, vivimos y trabajamos y sentimos y se trata de todo esto. Lo nuestro no es un trabajo de 8 a 9 de la noche, ¿no? Es un trabajo, es un continuo, ¿no? Sí. Yo tenía una persona que conocí hace mucho tiempo, que cuando le dije que me dedicaba a esto, me dijo, no quieres llegar a los 50 años, ¿verdad? Y le dije, bueno, si esos 50 años son chulos, sí, vamos, no me importaría no llegar, pero es que es verdad que al final este sector es eso, ¿no? Es vivir continuamente, no paras. Y eso muchas veces es muy chulo y otras veces muy cansado. Sí. Y poder decir, vale, convivo con esto, lo asimilo y lo llevo bien, pero hay veces que cuesta llevarlo, ¿eh? A mí hay veces que tengo temporadas de, ostras, es que madre mía, es que no puedo quitarme la cabeza lo que decías tú, acostarme con 10 proyectos. Ostras, esto es duro, ¿eh? Pero yo creo que se produce de manera muy subconsciente también, ¿eh? Ya. O sea, es impresionante a veces como decir, hostia, este proyecto lo tienes ahí, está ahí, run, pero no está, ya es como, lo has entrenado tanto que no es un esfuerzo. Y la gente no entiende que tú puedes estar el fin de semana en el sofá, tienes el blog de dibujo al lado y estás disfrutando como un enano. Como un enano, y la gente no lo entiende y dices, es que no lo cambio por nada, o sea, y en cualquier sitio estás haciendo un garabato, estás tal, o estás hablando con otro compañero el domingo y estás mandando de WhatsApp y claro, y a veces te dicen, y tío, hoy domingo, y digo, perfecto, ¿no? Valencia ha evolucionado muchísimo y ha mejorado muchísimo en muchas cosas, pero siempre hemos pensado que no somos el epicentro del diseño ni en España, ni en Europa, ni por supuesto en el mundo, y que era necesario salir, era necesario medirse en las grandes ligas, y las grandes ligas están fuera. Y eso siempre lo hemos tenido muy presente, muy presente. De hecho, ahora mismo hemos tenido unos años donde esa parte internacional no ha vivido tanto y la queremos volver a recuperar. Claro. Porque es donde se encuentran una tipología de clientes muy concreto, una tipología de proyectos muy concretos, que en Valencia no existe. Claro, eso es muy interesante. La verdad es que nosotros, por ejemplo, en ese sentido hemos sido todo lo contrario, ¿no? Hemos visto que hay muchas cosas que hacer en lo local y yo me siento muy a gusto aquí porque veo que Valencia tiene tanto potencial, tiene tanto que hacer, hay que valorar mucho el diseño valenciano. Y es verdad que yo entiendo que las marcas... ¿Pero qué es el diseño valenciano? Ahora mismo tiene que crecer. ¿Pero qué es? Bueno, yo ahora mismo lo que veo ¿Qué es el diseño sevillano? ¿Qué es el diseño, no sé, madrileño? Claro, no existe, por eso digo que hay que crearlo. Yo sí que sé que Valencia tiene unas tradiciones, tiene unos valores muy fuertes, muy grandes, y creo que la marca de diseño valenciano, ¿no? Eso que ahora mismo no sabemos ponerle nombre, tiene que poder venderse al mundo, porque creo que hay muchos estudios aquí que son muy capaces de hacer grandes cosas y creo que eso hay que trasladar. Bueno, primero a nivel local, porque creo que a nivel local hay que hacer mucho trabajo y luego también cara al exterior, porque sí que se puede hablar de diseño madrileño, ¿no? De gente que, yo qué sé, de estudios en Madrid, porque por ejemplo,
A mí es una cosa que me ha alucinado mucho. Grandes empresas de aquí, que son de aquí tradicionales, acuden a estudios de Madrid, de Barcelona, a que les hagan trabajos que gente de aquí puede hacer perfectamente y que además a lo mejor entendería más sus propios valores, ¿no? Y a mí eso me da mucha rabia. Me da rabia porque yo sé que aquí se puede hacer grandes cosas. Entonces, claro, partiendo de esa base, yo apuesto por lo local en ese sentido. Evidentemente, no solamente lo local, yo creo que se tiene que expandir, pero creo que hay mucho trabajo aquí y creo que es súper fuerte que una empresa, jolín, se vaya y diga, no, Yo no, fíjate, es que más que diseño valenciano, a mí me gusta hablar de diseño en Valencia. Bueno, sí. Y me gustaría entender Valencia como una base, una base del diseño español, del diseño en general. Es que eso sería Porque lo Valencia chulo, tiene ¿no? capacidad para incorporar diseñadores extranjeros, para incorporar empresas extranjeras, desde aquí, desde Valencia. A mí no creo que el valor sea diseño valenciano, o sea, diseño valenciano que es de la gente que ha nacido aquí, que estamos trabajando aquí. Lo que sí que sería bonito es entender Valencia como ese crisol, ¿sabes? Y ese entorno de acogida, de bienvenida. Hostia, podríamos ser un referente a nivel de acogida de diseño. Y desde el cual una plataforma desde la cual está trabajando para Madrid, para Europa, para Londres, porque sería la leche, sería la leche. Eso sería interesante, pero Valencia tiene que trabajar también por Valencia y yo creo que eso es lo que falta. Y nosotros, por ejemplo, por eso en el estudio ponemos tanto en valor las cosas que sentimos nuestras, porque al final es como hablamos, cómo nos dirigimos, cómo vivimos. Si yo no tengo en cuenta mi entorno, no puedo comunicar. Entonces, claro, para mí es muy importante trabajar en ese pequeño cachito, ¿no? que puede ser la ciudad de Valencia, porque la entiendo, porque la vivo. La pregunta más recurrente en nuestro caso cuando nos presentamos es, ¿sois de Barcelona, no? Claro.